tarde en la que vamos a aprender muchas cosas, porque vamos a hablar de un tema que yo creo que no lo hemos tocado en la tertulia. Sí, la psicología hemos hablado mucho, pero no es el caso que vamos a tratar esta tarde. Y para ello, quien está con nosotros es Manuel Becerro Cereceda. Manuel Becerro se ha incorporado a la tertulia hace poco. Espero que venga con más frecuencia como tertuliano y que se enganche a la tertulia, como lo mismo que deseo a todos los que venís hoy por primera vez a la tertulia. Os deseo eso, que os guste, que os encontréis bien en la tertulia, una tertulia familiar, de amigos, y que luego repitáis y, como decía antes a Manuel, y que por lo menos estéis otros 24 años, que son los que llevamos ya celebrando esta tertulia, lo cual viene a ser unas 1.200 tertulias ya. Manuel es médico y psicólogo, es socio titular del Instituto Psicoanalítico de Salamanca, médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Ha participado como comité científico en distintos congresos de salud pública y diplomado en sanidad. Como psicólogo realizó su formación, como no, con Luis Cencillo. Luis Cencillo casi es como de la familia, aquí ya en la tertulia, porque siempre que se habla de psicología, sea quien sea, pues termina saliendo Luis Cencillo de una manera o de otra. Manuel, decía, está en posesión de las especialidades de psicología escolar y psicología clínica, y el tema que nos va a plantearnos, el tema que ha elegido para exponerlo esta tarde en la tertulia, es psicología médica. Me pregunto si cada pensamiento tendría una base fisiológica, es decir, estaría localizado en alguna neurona o en alguna red de neuronas. Y si fuera así, en un futuro, cuando se conociera bien la fisiología del sistema nervioso, de las redes neuronales, se podrían observar esas obstrucciones que impiden la canalización correcta de la energía. Bueno, los pensamientos se producen en el sistema límbico y en el córtex. Entonces, claro, cuando no hay actividad sensorial, pues lógicamente no hay pensamiento, salvo que el pensamiento sea interno, porque el pensamiento puede ser sensorial o puede venir de tu mente, o sea, de tu mente, porque una cosa es el cerebro y otra cosa es la mente, la conciencia. Entonces, el que la conciencia vaya por vías nerviosas es muy complicado, eso no se puede dar, porque lógicamente, aparte de nuestras vías sensoriales, el ser humano está más allá de todas las capacidades sensoriales. Lógicamente, todas esas experiencias que hay por ahí, cuando el cuerpo desaparece, que la persona sale de su cuerpo, y lógicamente ahí ya no hay vías sensoriales. El cerebro de alguna manera es poco para nosotros ya. La mente se amplía y de repente es mucho más grande todo que el propio cerebro. El propio cerebro, pues al fin y al cabo, es muy reducido, que aunque el córtex filogenéticamente se ha ido evolucionando y es absolutamente grandioso, pero es pequeño. Entonces, nunca una vía sensorial se puede correlacionar con un pensamiento en ese sentido que tú dices. Sí. Manuel, un poco ya lo adelantaron por acá, pero la pregunta era un poco que quería hacerles, ¿cómo imagina usted su discurso dentro de 10 años? Este mismo discurso, viendo cómo va la neurología, la ingeniería genética, incluso casi la robotización del ser humano, cyborgs, como dicen ahora. ¿Cómo visualiza usted ese discurso propio? Bueno, realmente es 10 años, 15, no sé, tal vez menos. La evolución va a ser tremenda. En unos años las enfermedades van a desaparecer como enfermedades, porque las células madres van a hacer con los impresoras 3D cualquier tipo de repuesto que nos haga falta, y entonces la enfermedad como tal puede que desaparezca.
la enfermedad médicamente hablando, precisamente. Y no así el desajuste emocional, porque el desajuste emocional es mucho más complicado, porque no veo yo en 10 años que haya una evolución mucho más allá de la que tenemos ahora. Eso sí es cierto. Y claro, la capacidad del hombre de evolucionar es grandísima, no la sabemos todavía. Estamos evolucionando, seguimos evolucionando. Y desde luego cibernéticamente también. Ya hoy se puede extraer de la mente la información que la persona tiene, con lo cual se puede conectar después a otra mente para ponerle esa información. O sea, eso también es tremendo. Y hasta qué punto eso nos va a quitar nuestra libertad o nos va a empobrecer o nos va a enriquecer. Es un campo bastante delicado de la cibernética. Y por ahí también, en 10 años o 15, puede que los cambios sean tremendos. Pero sigo pensando que en cuanto al desajuste de personalidad, es complicado establecer un pronóstico de aquí a ese tiempo, teniendo en cuenta de que pueden aparecer patologías nuevas, precisamente por ese problema de la cibernética que usted me apuntaba, en el sentido de que es alarmante, porque se pueden llegar a producir mentes pues en una determinada dirección y otras en otra, gente sumisa y gente que mande, en fin. Es tremendo en ese sentido la capacidad de manipulación que se pueda llegar a realizar en el futuro. El futuro realmente es preocupante en ese sentido. Bueno, esperemos ser un poco más optimistas y que todo lo que el hombre vaya inventando, descubriendo y eso, que sea para mejorar la vida en todos los aspectos. De todas formas, no apuntan por ahí los tiros, sino más bien por lo que tú estás diciendo. Pero bueno, seamos optimistas. Rusdi. Hola, buenas. Hola. A mí siempre, para mí es un enigma el inconsciente. Mi pregunta es, ¿cuándo se forma el inconsciente? Vamos a ver, está el inconsciente ahí. En una familia de 10 hermanos, o cada uno sale de una forma distinta, tal cual, tiene la misma educación, todo esto. Entonces lo remetimos al inconsciente. Entonces, ¿a qué edad? O está ya predeterminado el inconsciente. Parece que de momento, aunque, perdona la metáfora, el inconsciente es un Dios, ya nos maneja, porque antes decíamos es la voluntad de Dios, ahora no, ahora es el inconsciente es el que te lleva y que te hace esto, que te hace lo otro. Esta es mi pregunta, y lo demás estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho, lógico, como compañero, y te agradezco tu voluntad y tu esfuerzo en abrir un poco la mente de los compañeros. Muchas gracias. Bueno, pues realmente el inconsciente está siempre. El niño, en cuanto empieza su existencia en este mundo, pues tiene ya una serie de relaciones sensoriales que va a ir canalizando. Entonces, la comunicación con su madre es el primer elemento importante que se establece con el niño. Entonces, la relación es bionívoca. Entonces, Jean-Paul Sartre dice que la madre roba el yo del niño y el niño le da el yo a la madre. Entonces, es la llamada del yo a través del tú la que va formando la mente de ese niño y la que va formando todas sus vivencias y para que esas vivencias cuando es pequeño llegan a producirse adecuadamente, tiene que existir un afecto grande de la madre, porque todo lo que se aprende en condiciones que no sean afectivas no se aprende bien. Entonces se tiene que aprender con afecto, y si la madre le da afecto, el niño va a aprenderlo todo perfectamente bien. Y el inconsciente, no digas el inconsciente, di lo inconsciente. Lo inconsciente es lo que no sabemos que está ahí, pero que nos influye. Entonces, todo lo que el niño tiene en su mente no lo puede disponer de él. Hay cosas que dispone y cosas que no. Lógicamente, cada vez que se va evolucionando tenemos más cosas disponibles porque nuestros sentidos nos van enriqueciendo, nuestra praxis nos va dando más cosas que aprender, tenemos más bagaje de comunicación y más bagaje de experiencia, y todo eso nos hace que dispongamos de montones de elementos en nuestra vida. Pero siempre nos quedará algo ahí que se nos ha olvidado o que no lo hemos captado, y eso es lo inconsciente. No es nada más que eso. Ángel.
Bueno, hay dos cosas que sí me han preocupado. Primeramente, darte las gracias por todo lo que nos has dicho, pero nos has dicho tantas cosas que yo ya no sé por dónde empezar, de verdad. Es un compendio médico y psicológico que, en fin, es una carrera completa y un poco más. Bien, yo hay dos cosas que me han preocupado. Primeramente, hemos hablado mucho y estamos hablando en este mismo momento del inconsciente. Y yo pregunto, ¿no será el inconsciente la forma desde que el ser Homo ha ido pasando por todos los tipos de hominización hasta este momento, y eso que nosotros ahora llamamos inconsciente, no sería la suma de todas aquellas cosas que han pasado desde el principio de la humanidad hasta ahora y son las que nos están formando, y de tal manera que ese inconsciente no termina aquí, sino que seguiría hasta el proceso final, que no llegará nunca, de la humanización o humanización, si quieres decir de algún momento. La segunda cosa importantísima para mí, que tendría, si tuviera una solución, sería la solución casi de todo, es nuestro sistema inmunitario. Nuestro sistema inmunitario necesita alimentarse de algo para ser inmunitario, porque si no se alimenta de algo dejaría de ser inmunitario. Entonces yo lo que me pregunto, ¿qué hacen los médicos y los psicólogos para alimentar ese sistema inmunitario y no tener esas enfermedades que tenemos? Y tercero, yo creo que psicológicamente somos más psicológicos que físicos, o que, si quieres, como quieras llamarlo, físicos un poco menos, psicológicos un poco más. Yo creo que la psicología es la que va creando, aquello que necesitamos. Porque el hombre cada día va necesitando más, se va adaptando a las circunstancias, y entonces el sistema, a mi juicio, es psicológico el que pone las pautas para crear esas actividades físicas que después le van a servir para combatir ciertas cosas. Me callo. Vale, Ángel, gracias. Bueno, pues en primer lugar, como tú dices, la evolución de los homínidos se ha establecido a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, el pariocerebro se convierte en neocerebro, entonces va aumentando las circunfunciones y va aumentando las capacidades y las neuronas aumentan y las experiencias que se van produciendo en una evolución lenta hace que la persona, ya llegando al Homo sapiens o al Homo habilis y luego al Homo sapiens, tenga ya más capacidades para su vida, tenga una frase mucho más perfecta, y entonces va a tener muchas más facultades a su disposición. Pero no quita con eso que, repito, lo inconsciente es lo que no sabemos que está ahí, pero está ahí. Eso siempre se va a producir, aunque sea una persona la más sabia del mundo, la más inteligente, la que más capacidades tenga, tendrá cosas que su inconsciente, que lo inconsciente, no me gusta decir el inconsciente, porque siempre lo que yo decía antes es lo inconsciente. Das Unbewusst en alemán, lo es inconsciente. Hay cosas que siempre van a estar inconscientes, que la persona no va a tenerlas a su disposición. Sea homínido, sea en la época del Paleolítico, o sea en la época del Neolítico o la actual. El sistema inmunológico que me decías tú, creo que era la segunda pregunta, el sistema inmunológico funciona por sí solo. Hay un sistema inmunológico celular y otro que es rápidamente, que son los anticuerpos. Cuando entra cualquier elemento extraño en el torrente sanguíneo, de repente van los macrófagos, los linfocitos a comérselo, literalmente. Entonces eso hace que cuando se produce una degeneración de cualquier tipo, una infección, un germen o una célula que se maligniza, el sistema inmunológico lo detecta y lo neutraliza. El problema viene cuando el sistema inmunológico no lo detecta por alguna causa. O, por ejemplo, con los virus del SIDA o con los virus estos que tienen un sistema que engañan al sistema inmunitario, los macrófagos y a los linfocitos, y no son capaces de identificarlo porque como si se disfrazaran. Y entonces no los captan. Pero quiere decir que el sistema inmunológico en una persona normal funciona autónomamente. Y como yo digo, con una alimentación normal y un equilibrio normal, el sistema inmunológico funciona y no hay que... Lo puedes potenciar de esa manera. No hay otra manera. No puedes potenciar a tus pulmones simplemente cuidándolos. O sea, que el sistema inmunológico funciona autónomamente. No se le puede ni
ni acelerar ni desacelerar. Y la última pregunta que no recuerdo... Sí, no apenas dos, solamente lo que había dicho. Dos. Y nosotros no somos producto de un precisamente de un inconsciente colectivo. Bueno, eso es el inconsciente colectivo, que hay autores que lo defienden y otros que no. Efectivamente, pululando en todas las mentes están las mismas cosas, por lo cual sí, el inconsciente colectivo nos influye también, evidentemente. Ana. Bueno, pues igualmente agradecerle esta charla tan interesante y está produciendo también un debate para mi gusto bastante potente, ¿sí? Y las respuestas pues también me parece que están bastante acertadas. Bueno, por mi parte yo querría ver un poco en todo este discurso, digamos, sobre lo inconsciente por su parte, qué papel podría tener el ver las posibles causas de desajuste emocional o de personalidades, la influencia, bueno, lo que todos conocemos como el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que cada uno por separado rige unas determinadas funciones. El izquierdo que hace lo racional, el lenguaje, las clasificaciones, las organizaciones, los significados, los significantes, todo lo objetivo que pueden ver nuestros sentidos e interpretaciones, y el hemisferio derecho con todo absolutamente lo contrario. El derecho, digamos, rige la imaginación, el arte, la sensibilidad, la intuición, lo oculto, lo que no es manifiesto de forma consciente, los sueños, todas estas derivaciones, de alguna manera en las que no aterriza la racionalidad ni el lenguaje para que uno pueda expresar o detectar qué es eso que está ahí vivo e influenciándolo. Y que de alguna manera está en nosotros mismos porque todos tenemos estos dos hemisferios. Dentro de esta clasificación dual, real y fisiológica, con funciones completamente distintas, también preguntaría si todo su discurso clasificatorio y denso que ha formulado, y bastante interesante y concienzudamente recogido, supongo todo, si no es un estudio, digamos, exclusivamente del lado del hemisferio izquierdo, del lado derecho como necesario para el desarrollo humano integral. Bueno, en realidad la complementación de ambos hemisferios es lo que hace que la persona tenga una integración emocional completa. Hay facultades que están más especializadas, como usted muy bien ha dicho, en el lado derecho y en el lado izquierdo, pero en algunos trabajos de investigación se han definido un lado y otro y se ha visto que el otro hemisferio es capaz de coger las funciones que el otro está desempeñando, aunque con menor efectividad. En todo caso, el producto final es el mismo. La persona necesita de esos dos hemisferios, igual que necesita de ambos pulmones, porque uno solo, aunque pudiera realizar la misma función que con los dos, no puede funcionar, salvo en el caso de los riñones, que hay mucha gente que eso sí, que funciona solamente un riñón y no lo sabe, porque hay muchos riñones que no funcionan. Pero salvo esa circunstancia, nuestros dos hemisferios funcionan y deben funcionar, aunque sí que es verdad, y esto lo he dicho muy bien, el derecho está más especializado en unas cosas que en otras, que el izquierdo, pero también hay algunas personas que, como saben, son ambidiestras, tienen alteraciones en ese sentido y no son importantes a la hora de la conducta, porque esas alteraciones fisiológicas o anatómicas no son importantes a la hora que se traduzcan en patologías de cualquier diferencia con el resto de la población. Bueno, Manuel, muy bien. Bueno, pues me vino a la mente una frase que la conoces tú muy bien, que no hay enfermedades sino enfermos. Es una frase que me hace mucho pensar, como has hablado de patologías y de... Pero claro, yo creo que los profesionales muchas veces no estudian el todo, que es el ser humano. Estudian pues los especialistas, los ojos, el oído, los huesos, y entonces se olvidan muchas veces de la persona.
Cuando una persona va al médico, la parte esta psicológica no la estudian mucho. Yo voy al médico y le digo lo que me pasa, pero no me pregunta, no me saca muchas cosas. Entonces lo que hace es recetar, como siempre, y en 10 minutos, en un breve tiempo, pues la verdad tampoco puede hacer mucho. Pero es verdad lo que decía María José, pues todo es a base de medicamentos. Claro, es muy bonito hablar y es muy bonito la teoría, pero la realidad no es la misma. Y nos encontramos muchas veces con este tipo de problemas psíquicos, pues que se van agravando cada vez más, se van somatizando, y entonces, claro, llega un momento en el que puede causarnos una leve enfermedad, no una leve, una grave enfermedad. Entonces, esa frase de no hay enfermedades sino enfermos, explícamela un poco. Pues efectivamente, no hay enfermedades sino enfermos porque cada enfermedad incide en cada paciente. Cuando hablo desde el punto de vista de la medicina, hablo de enfermo. Cuando hablo por la psicología no me gusta decir enfermo porque en realidad lo que digo es que todo el mundo tenemos parte de algo, no somos perfectos nadie. Pero sí que es verdad que hay enfermedades y no... Hay enfermos y no enfermedades, porque cada enfermo, incluso una infección, la misma gripe o una misma faringitis, incide de una manera distinta. Hay personas que tienen una faringitis tremenda, que tienen una fiebre muy alta, y otros que sin embargo no, con los mismos gérmenes. O sea que cada enfermo es un mundo aparte. Y claro, y como tú muy bien has dicho, debemos de considerar a cada enfermo como un gran mundo. Y realmente teníamos que verlo gestálticamente, como dicen los alemanes, en su totalidad, porque se enferma una parte, pero pues, se puede repercutir en todas las demás. Desde luego, desde la medicina sabemos que hay enfermedades que tienen repercusión en otros órganos o sistemas. Cualquiera puede ocasionar mil alteraciones en otro sitio. Y por supuesto, desde el punto de vista de la psicología también, porque la persona es un todo que está en desarrollo. Entonces, igual que se ha desarrollado mal, se puede volver para atrás. Es como una moviola, como si una película que estamos realizando, de repente nos ha ido por un camino, bueno, pues la ponemos al principio y la llevamos por el sitio que nos queramos. Esa es la gran magia de la terapia, no magia, la gran realidad de la terapia, que igual que una cosa se ha establecido mal, se puede volver a establecer bien. Cuesta trabajo muchas veces porque ahora la propia persona a veces no colabora, aunque de una manera quiera colaborar, pero internamente hay elementos que la están frenando. Entonces, la terapia es grandiosa en ese sentido, porque si tomamos todo lo que se ha elaborado mal, se puede volver a elaborar exactamente igual que una segunda oportunidad de septiembre, pues con la terapia sería un septiembre en que la persona puede aprobar perfectamente y puede ser feliz perfectamente, igual que todos los demás. Y como dice la OMS, tiene derecho, toda la persona tiene derecho a su integridad psíquica y física, y a ser feliz y a no tener enfermedades. Pero para eso, como tú bien dices, hay que mirar gestálticamente a la persona en la totalidad y ver que su manera de enfermar va a ser de alguna manera distinta a la de su vecino, aunque sea la misma. Pero para eso, claro, la sensibilidad del médico, del terapeuta o de la persona para eso está. Y realmente siento hablar otra vez de Luis Sencillo, pero es que Luis Sencillo tenía un psicoanálisis absolutamente personalizado. Es un psicoanálisis que no valía para todo el mundo, no le ponía el marchamo a todo el mundo, sino que era un psicoanálisis que personalizaba. Era casi una aproximación absoluta y hecha para ese paciente. No tenía unas normas, normas sí hay en el método y el sistema, que evidentemente es buenísimo, pero que como tú me dices, cada enfermo es un mundo. Y eso estoy completamente de acuerdo, María Ángeles, en que es y debería ser así siempre. Gracias. Gracias a ti, pero lo que pasa es lo que estáis apuntando ahora de ver al enfermo o a la persona en su totalidad. Yo creo que las tendencias, la ciencia en general y la medicina en particular, va por otro camino completamente distinto a sino va por el camino de la especialización, de la superespecialización. Pues, o sea, ya ahora hay especialistas en una mano, si no es en la mano derecha, y además dentro de la mano derecha, en el dedo meñique de la mano derecha. Y no le preguntes por el otro dedo que te duele, porque eso no sabes de ese dedo concretamente. Pues ese es un problema. Claro, pero es que
por otra parte, es comprensible que sea así, porque si tú tienes una enfermedad muy concreta, a lo mejor el médico ese que te vaya a tratar de forma general, a lo mejor no te da con la enfermedad esa tan concreta que tú necesitas. A lo mejor tienes que ir luego, después de ese médico, al superespecialista, que es el que sabe de esa enfermedad concreta que tienes y el que te va a poder Si tengo la suerte un que me mandan tratamiento buen efectivo especialista. para esa enfermedad. Entonces yo creo que habría que diferenciar, me imagino, habría que diferenciar entre ese médico que te va a tratar en tu totalidad como persona, teniendo en cuenta todas las facetas que una persona contiene y tiene. No, pero yo Y me otra- refiero y que otra es yo cuando me tienes refiero una que la enfermedad muy persona, concreta. hablando de inconsciente y de consciente, yo me refiero a eso. La persona es un todo, te trate un especialista de un dedo, de una oreja, de un ojo. Sí, pero el interno Somos este todos, dedo, porque si tú tienes un dolor, Sí. ves, psíquicamente te puede afectar. Entonces, claro, hay que hacer un estudio psicológico, hay que hacer un estudio, porque tú puedes tener ese dolor y el especialista se cree que no, que es porque el nervio este se ha torcido o tal, y no, a lo mejor es otro dolor que te viene de otro sitio. Ya, pero tú te O sea, que yo imaginas me refiero si cada que el vez va una persona especialista- con un dedo roto y que le duele el dedo y tienen que hacerle todo eso y luego para al final decir, usted lo que necesita es que les cayolemos el dedo. Bueno, pero yo Claro, es que prescindo hay que de ser eso. realista también. Prescindo de eso. Yo me refiero que a la persona hay que tratarla en todo su ser. ¿Me entiendes? Y que hoy día el especialista solo se especializa en una cosa. No olvide que somos una persona Sí, sí. en todo ser. O sea que eso no se puede olvidar, Luis. Ya, pero que ya te digo que eso, la teoría está muy bien, muy bonito. El problema es el tiempo, que yo cuando voy al Pero es médico que- de cabecera, Claro. pues en 5 minutos Claro. me espabila. A que tengan autoestima, un autoconcepto positivo, sean quienes sean, solamente por el hecho de ser, como planteabas. Además, ese análisis, o no análisis, no, pero ese manejo de situaciones que no son positivas o que no son a nivel digamos de disfrute, sino que son situaciones conflictivas, ese enfrentamiento a ese conflicto, ese enfrentamiento o aprender a enfrentarse a que las cosas no son ahora y son siempre lo que yo quiero, y ese saber enfrentarse a cuando uno no tiene éxito, sino que tiene una resistencia a la frustración que deberíamos educar, ¿no? Así que yo me voy ahí, me voy a ese espacio y digo, jolines, todo lo que se puede hacer para no llegar a donde estamos llegando, a donde hemos llegado, ¿no? Todo lo que se puede hacer antes. Porque claro, si analizamos, ¿no? Las situaciones que tenemos en cuanto a que la sociedad te está marcando quién tienes que ser, que normalmente no eres, ¿no? Y ahí ya tenemos un conflicto, ¿no? De yo soy, pero no soy como me dicen que tengo que ser, con lo cual ese autoconcepto que yo tengo de mí mismo, miro al espejo y digo, eres vieja, gorda y tienes el pelo blanco, no vales, ¿no? Entonces, si esto desde pequeñito no te han trabajado y te han dicho, tú vales por el hecho de ser, ¿no? Pues es que yo ahí pues lanzo digamos una lanza en positiva a que esto, teniendo estos conocimientos, se puede trabajar desde esos entornos, tanto los padres como los educadores, etcétera, etcétera, los medios de comunicación o de información. Y dejaríamos de estar hablando, ¿no? de muchas ocasiones de fármacos, de patología, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego me ha faltado también oírte hablar de algo que yo tenía ahí como ahí, pero digo, no sé, porque no está diciendo nada, igual es que tengo yo eso confundido, esa barrera, ¿no? Que no permite que se pase mucha información que hay en lo inconsciente a lo consciente, ¿no? Esa barrera, ¿no? ¿Tiene algo que ver esa barrera en la aparición de patología a nivel mental y de comportamientos no esperados, ¿no? En una persona humana? ¿Tiene algo que ver el que esa barrera para que salgan? No lo sé, esa es una pregunta que he estado todo el rato dando vueltas, a ver si comentabas algo, pero como bueno, no lo has hecho, hay una te lo barrera planteo. en el sentido de que hay determinadas informaciones que la persona no le crea mucha ansiedad el plantearlas, con lo cual no las permite que ante sí mismo siquiera, ni en los sueños, que en los sueños seguramente le aparecen. En las terapias muchas veces ocurre que cuando un paciente plantea un sueño que realmente es el nudo gordiano de su problema, pues empieza a no quererlo decir, porque realmente le crea una ansiedad tremenda enfrentarse con su realidad que tiene oculta en cualquier plano de su inconsciente. Entonces eso se da muchísimo, ¿eh? De hecho, no sé, una de las
conferencias que vi en Instituto Psicoanalítico hablo de una paciente que no quería que suelte la información sobre su problema, que era que se tenía que lavar mucho las manos porque tenía en el fondo una fobia a lavarse las manos, pero que era a todas las cosas que estaban en contacto con alguien que haya tenido contacto con un hombre, y al final era el contacto con su padre, y ella se negaba a contar los sueños porque no quería reconocerlo, porque le producía mucha ansiedad. Efectivamente, esa barrera es la que hay que salvar en la terapia, y se puede salvar perfectamente con cierta habilidad. Muy bien. Bueno, nadie tiene pedida la palabra. Son las 7 menos 5. Siempre que digo esto, siempre hay uno que dice, sí, yo quería decir algo. Pero bueno, como veo que ya vais aprendiendo y ya nadie quiere preguntar nada, llega el momento de ir dando por terminada la tertulia de esta tarde, dándole las gracias a Manuel por traernos un tema tan interesante, apasionante, diría yo, y del que, aún sin saber nada, todos somos capaces de opinar. Cosa esta muy española, por otra parte, porque todos los españoles nos permitimos el lujo de opinar de todo, aunque no sepamos de nada. Pero está bien, porque si no las tertulias no se podrían dar, serían imposibles, y si solamente fuera preguntar, pues la tertulia sería un poco aburrida. Así que dar las gracias, como digo, a Manuel, y por supuesto siempre la última palabra se la damos a nuestro invitado para que nos diga qué le ha parecido la tertulia o lo que quiera. Bueno, me ha parecido muy interesante. Agradezco muchísimo a todos mis compañeros, colegas de medicina y de psicología que me han acompañado, y a todos ustedes que han sido encantadores. Y bueno, y agradecerte a ti, Luis, que la invitación, me he sentido muy a gusto. Y en fin, estoy encantado de estar en esta tertulia, que ya conocía porque había venido en otras ocasiones, y la verdad estoy entre amigos y estoy encantado. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti. Y a todos los demás, los espero el martes que viene. Paso lista, ¿eh?